desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, y aquellos que se quieren comunicar con nosotros 091 99 12 10 son las vías de comunicación, más 598 si estás fuera del país, tanto por Telegram como por WhatsApp. No se preocupen en mandar, si piensan que es mandar molestia, porque realmente no lo es. Pueden comunicarse con nosotros, mandar los mensajes, los saludos, algo que quiera que hagamos, como hoy por ejemplo martes, que es la columna de salud, y que siempre estamos bien acompañados por María García Marichal, que nos está acompañando. ¿Cómo estás, María? Muy bien, pero voy a corregirte. ¿Por qué? Es la columna de literatura. ¿Y qué es eso? De salud. La literatura es saludable. Y hace bien a la salud leer y tener libros. Está bien. No. Yo me considero una persona que transmite salud con la literatura y la geografía y todo eso, así que no te preocupes, está perfecto. Se ve que estaba pensando en otra columnista o algo, porque realmente... No, a mí me hace mucho bien igual. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo siempre feliz de estar. Bueno, para aquellos que se quieren también ver las columnas en el podcast, lo pueden hacer a través de YouTube. Allí está El Libertador Vergara, ahí pueden encontrar lo que hacemos aquí, filmado en nuestras columnas, que a veces interactuamos con algún video también, que no se puede apreciar por radio, pero lo pueden hacer a través de los podcasts, que no solamente ahora van a estar en YouTube, sino que también los videos los estamos subiendo a Facebook. Ustedes van a ver dos plataformas para poder ver los videos, tanto en YouTube como en Facebook. Nos buscan Radio El Libertador de Vergara, ¿tá? Y bueno, después pueden seguir las publicaciones en Instagram y también en X o Twitter, como quieran decirle. Así que bueno, pero hoy vamos a continuar con esto de el origen del lenguaje, y vamos a irnos para otros lugares que María nos va a estar contando. Por supuesto, hoy vamos a terminar este compendio de origen de las lenguas, que como tú dijiste en el programa pasado, y yo quiero rescatar, es algo muy superficial. Es un sobrevuelo. Claro, un sobrevuelo. Me gusta esa palabra, ¿verdad? Sí. Es un sobrevuelo sobre la historia, la geografía, la evolución, la colonización, los movimientos humanos. Entonces, es que para poder entender los lenguajes, distintos lenguajes que hay, tenemos que recorrer. Claro que sí, por supuesto. Después vamos a ir la historia, ¿no? Claro, por supuesto, porque ahí después vamos a hincarle el diente, en sentido figurado, por supuesto, a los autores y a sus libros, de acuerdo además con estos lenguajes, con estas historias y con las situaciones hasta demográficas que se vivieron en las regiones. Sí, vos dijiste hincar el diente y me acordé de Luis Suárez. Pero... Por eso yo dije que es metafórico lo de hincar el diente, pobres escritores. Imagínate, algunos ya se fueron, están en otro plano, fallecieron, pero los que están vivos, me imagino que no querrán que nosotros le hinquemos el diente. Dentro de las fuentes que sobrevolé, que indagué, que busqué aquellos fragmentos que eran más importantes, están Bert Heine y Derek North, un libro que se llama African Language, que está muy, muy, muy interesante para aquellos que les gusta estudiar lingüística, que les gusta saber sobre idiomas. Y después José Luis López Cortés, que es también filólogo y es un estudioso
muy, muy, muy importante para mí. Una consulta. ¿Estos libros que vas a consultar en estas cosas están en plataformas? Sí, la mayor parte de ellos están en plataformas. En la plataforma Cervantes hay algunos que están en inglés y yo tuve que recurrir, por supuesto, a mis hijos para que me tradujeran, porque yo soy... lo entiendo, pero soy muy mala con el idioma inglés y habrán dado cuenta de mi pronunciación bastante pésima, ¿no? Pues no me escucharon a mí todavía. Pero la mayor parte se pueden traducir, porque hay traductor, el mismo traductor de los buscadores como Google, y están en plataforma. Son libros estupendos para indagar. Incluso pueden ir, por ejemplo, a una plataforma sencilla y simple como puede ser Wikipedia y buscar en la bibliografía y buscar los autores y después indagar a partir de eso en ellos. Claro. Entonces, normalmente la comunidad wikipédica, digamos, busca, que es una plataforma de información muy sencilla, pero busca en bibliografía importante, en bibliografía aceptada. Por esa razón, no se acepta nada que no esté, cuando uno sube algo, por ejemplo, yo quiero hablar de vos. Verificado. Tiene que ser verificado. No puede porque yo diga, Carlos Morti nació... No, si no hay una verificación no se la acepta. Y eso está bueno dentro de una plataforma. Entonces allí van a la bibliografía y buscan sobre el tema que quieren y buscan los autores, algunos incluso están resaltados. Y van a ver qué cantidad de material impresionante. Y si no, la Biblioteca Cervantes, que es una de las más grandes de habla española, castellana. Es impresionante. Y es impresionante. Tienen de lo que quieran. Impresionante. Hoy vamos a hablar del origen de las lenguas africanas. Bien. Por lo tanto... Vamos a tener que ver el mapa africano. Exacto, vamos a tener que ver el mapa físico de África y después el mapa político. Pusiste los dos. Puse los dos para que estupendo, perfecto. Así trabajamos de esta forma mucho más sencilla. Los antropólogos consideran que el lenguaje surgió en el continente africano. Bien. Porque habría surgido allí los primeros grupos humanos. No nos olvidemos de Lucy, el primer homínido, que sería un Australopithecus. ¿Usted dice que una vez soñé que me perseguía un Australopithecus? Bueno, no. Pero ese es otro tema. El primer no hay que tomar antes de acostarse. Debo beber menos, como dice Lelutier. Consideran que es el origen del Homo sapiens sapiens, pero además hay otros homínidos que se han encontrado. El otro día, cuando yo te hablé del Homo naledi, el Homo naledi fue encontrado también en Sudáfrica, que es el último homínido que se ha encontrado, un homínido pequeño, prácticamente perfecto, que podría tener desarrollado también la capacidad del habla. Cuando el Homo sapiens pasa a ser Homo sapiens sapiens, desarrolla dos áreas en el cerebro, que son el área de Broca y el área de Wernicke, que son la de la posibilidad de hablar, de vocalizar, y la del entendimiento de lo que el otro te dice. Por esa razón, cuando estas áreas se dañan en un accidente cerebrovascular o lo que fuere, la persona o no puede hablar, o no puede entender, o no puede leer, y tiene que recomenzar un aprendizaje. Sí. Estas son las áreas que fueron evolucionando a medida que el humano evolucionó. Actualmente se hablan alrededor en África de 2000 lenguas. Aunque es difícil distinguir entre una lengua y un dialecto. Es muy difícil. Por ejemplo, si vos le decís a un catalán que el catalán es un dialecto, bueno, más vale que huyas despavorido. Porque totalmente. Entonces es muy difícil establecer, porque vos escuchás el catalán y decís, pero tiene mucho de francés y tiene mucho de... Es que es una mezcla, no está entre medio entre Francia sin embargo, y por ejemplo, España y la claro, península, porque están allí, en la zona justamente pirenaica. Pero sin embargo, vos escuchás a un vasco hablar euskera y ahí te das cuenta que no tenés idea de cuáles son las raíces. Vamos a tener que, justamente cuando trabajemos autores vascos, vamos a hablar de la euskera como idioma, pero además de la etnia vasca, que es una etnia que se ve que estuvo muy aislada desde el principio de los tiempos, desde el principio de las migraciones en Europa. Pero volviendo a África, al sur del Sahara, en el África subsahariana, predominan el suajili, que es el idioma más reconocido, incluso hay muchos cantantes que cantan el suajili, del sur del Sahara. El Sahara se encuentra entre el Atlas, la cordillera del Atlas es la que está al noroeste, en el ángulo superior izquierdo del mapa africano. Allí están los montes Atlas, que son varias cadenas montañosas importantísimas, terminan en el Peñón de Gibraltar, que es dominio de Inglaterra, pero entre Algeciras, digamos, que es una ciudad española, y el Peñón de Gibraltar hay muy poquito, se ven, en días despejados se ve perfectamente bien. África queda del otro lado del Peñón. El movimiento migratorio se nota que fue muy, muy importante en esta zona
hace miles de años. Luego aparece el desierto de Sáhara, que está pintado en color verde claro porque es una zona llana, y amarillo, mesetiforme, con algunas áreas marrones de altura. Es el desierto más grande del mundo. Sí. Una gran barrera. Ujú. Incluso los grupos humanos que viven allí y que vivieron allí tuvieron que adaptarse muchísimo. No siempre fue así. Cuando hablemos de los pueblos del mar, dentro de un tiempo, dentro de un par de meses, vamos a ver que el Sáhara fue un lugar fértil, con agua, con ríos, con aguas subterráneas, incluyendo con poblaciones que se desarrollaron mucho, como Homo sapiens sapiens. Después hay una desertización natural y una desertificación provocada por la tala, sobre todo para prender fuego. O sea, la desertización es natural, la desertificación es antrópica, es humana. Y bueno, el desierto se extiende. Además, el desierto tiene la capacidad de extenderse kilómetros al año, porque los vientos van secando, van transportando arena, van trasladando piedras pequeñas. El Swahili, el Yoruba y el Hausa son los principales idiomas subsaharianos. La mayor parte de la población esclava que llegó al Río de la Plata hablaba Yoruba. Mira. Eran poblaciones principalmente de origen bantú. Qué terrible tener que hablar de esto, ¿no? La esclavitud en la historia es propia. Aún ahora sigue habiendo, aunque no sea legal. Sí, sí. Hay otros tipos de esclavitud. Y hay otros tipos de esclavitud, claro que sí. Mientras que al norte del Sáhara, donde se encuentra el Magreb, o sea, estamos hablando de Argelia, Marruecos, Tunisia, Libia, Egipto. Ahí está, exactamente, Marruecos, Argelia, Tunisia, Libia, Egipto. Allí se habla el árabe, porque esos pueblos fueron arabizados. Cruzando el Mar Rojo, allí, bueno, está la península del Sinaí, como ven ustedes, lugar sumamente caliente ahora, el Mar Rojo, tenemos Arabia. Entonces, las poblaciones árabes que emigraron hacia esa zona, incluso grandes cantidades de mercaderes con sus caravanas de dromedarios, arabizaron e islamizaron el norte africano. Claro. Se habla el árabe y son islámicos, son musulmanes. Esto en el Magreb. Hay otras lenguas en la zona igual, como el Laal, el Shabo y el Dajalo. Vieron que son lenguas propias de pueblos, digamos, que tienen muchísimos miles de años. Son lenguas que nosotros, para aprender de ellas, tendríamos que estar viviendo con ellos, si no es prácticamente imposible. Claro. Después de la enculturación forzada de los africanos, primero, bueno, fueron diezmados para la esclavitud y posteriormente colonizados. Los lenguajes alóctonos, es decir, los de los colonizadores, fueron el inglés, el francés, el neerlandés o holandés, el italiano, el español, el alemán. Entonces los pueblos se vieron obligados por fuerza, como pasó en América, a dejar de lado, a abandonar, a extinguir forzosamente sus lenguas nativas. Eso fue realmente terrible. Pero, de todas maneras, los ancianos, los abuelos, los papás, los bisabuelos, enseñaban a los niños y les siguen enseñando. Entonces, esa es la forma de mantener viva una lengua. Claro. La forma de mantener viva una lengua es cuando los grandes le enseñan a los más chicos. Y esto es lo que pasó. Por esa razón, aunque muchas lenguas perecieron, otras se mantienen y están tratando, en la nueva forma geopolítica africana, con todos los dolores y todas las tragedias que vive, de enaltecer sus lenguas nativas, incluyendo cuando les cambiaron el nombre a sus países. Sí, claro, sí. Cuando los países tenían nombres terribles, ¿no? Que tenían que ver, algunos con exploradores, otros tenían que ver con sus propios dominantes, con sus dominadores. No me olvido que el Congo belga, sí, era del rey Leopoldo, era del emperador Leopoldo, ¿entendés? Estamos hablando de que todo le pertenecía al monarca. Sí. Entonces, claro, ¿cómo después no le van a cambiar los nombres? Posteriormente se llamó Zaire, el Congo belga, hoy se llama República Democrática del Congo. Aquí nosotros tenemos también mucho que ver con la geopolítica, con los cambios políticos. El continente africano no es de ninguna forma uniforme, valga la cacofonía. No. Es muy disímil, étnicamente, lingüísticamente, desde el punto de vista político,
Desde el punto de vista hasta de las formas de organizarse, tribalmente. Sí, pero culturalmente. Claro, desde el punto de vista cultural. No es lo mismo la gente del norte que del sur. Por supuesto. Hay un abismo. Por supuesto. Mauritania, Mali, Níger. Los comparás, por ejemplo, con la República Sudafricana y es un abismo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ha habido una supervivencia de lenguas gracias a los mayores. Ha habido pérdida, por supuesto que sí, de lenguajes autóctonos. Sin embargo, debido justamente a ese convivir con el lenguaje de los colonizadores y el lenguaje nativo, es el continente en el que hay más cantidad de personas bilingües por país. Ya. Y hay muchos más trilingües y políglotas que en cualquier otro continente. En cada país africano, me nombres el que me nombre, Ruanda, Burundi, Uganda, no importa, Botswana, hay una enorme, la mayor parte de la gente es bilingüe. Es muy interesante eso. Es bilingüe por lo menos, Sí. o trilingüe, y hay una gran cantidad de políglotas, incluso aunque no sean alfabetizados. Claro, sí, se entiende. Porque hablan y entienden y se manifiestan en forma correcta. Es decir, es interesantísimo tener en cuenta esto. Hay una rareza que es Madagascar. La isla de Madagascar, que es la República Malgache desde el punto de vista político, habla una lengua austronesia, parecida a la que se hablaba, por ejemplo, en las islas de Asia del sureste o en el sur de la India. O en los archipiélagos. Los archipiélagos. Exactamente. Es una lengua diferente porque además la isla permaneció aislada, valga la redundancia, justamente por una cuestión tectónica, ¿no? Por supuesto que las migraciones internas, que África es el continente que tiene más migración interna de todos los continentes. La migración entre países, además de la migración hacia afuera, ¿no? Hacia sus excolonizadores, que es terrible, hay una migración interna impresionante, huyendo de las guerras, huyendo de los conflictos, porque se les terminan los suelos fértiles, porque el agua es escasa en muchos lugares, la gente se mueve con lo que tiene puesto, con sus niños, con sus animales y con sus cargas al hombro. Hay un constante movimiento de personas, muchos de esos movimientos forzados, otros son voluntarios, desangran a los países, claro que sí, pero eso mixtura permanentemente las lenguas. Entonces, algunos lingüistas dicen, ¿cuánto de pureza lingüística hay en algunos de los pueblos más aislados africanos? Si siempre han estado comunicados por el comercio o por las migraciones con otros. Claro. Es difícil de sacar una conclusión. Una de las razones de la separación, además de las lenguas en un principio, fue también la naturaleza del territorio. Hablábamos de la barrera impresionante del Sáhara. Pero el río Congo, ya hace decenas de miles de años, se formó debido a una fractura tectónica al río Congo, que hace un arco allí en el centro de África, y allá en el Golfo de Guinea desemboca en el Océano Atlántico, ¿verdad? Bueno, el río Congo incluso, es grande, inmenso, es el segundo río en caudal después del Amazonas. El tercero en caudal después del Amazonas y del Nilo, o el segundo en caudal, ahora en este momento no lo recuerdo bien. Pero es un río extremadamente caudaloso. Y separó poblaciones, homínidos en su primer momento, además separó poblaciones de simios. Tan es así que los chimpancés y los bonobos, que están emparentados con nosotros en un altísimo porcentaje con nuestra información genética, son totalmente distintos en su comportamiento. Unos quedaron en los lugares en los que había más recursos y otros quedaron en los que había menos. Uh-huh. Los bonobos son mucho más pacíficos, los chimpancés son mucho más belicosos, se parecen más a nosotros, se pelean mucho más. Hay además ríos, decíamos, el Congo, uh-huh, el Zambeze, el Limpopo, el Nilo en su primer curso. Es extremadamente caudaloso y difícil de cruzar. Entonces, estamos hablando de barreras naturales muy importantes que había que sortear para los primeros pobladores. La expansión del idioma bantú en el sur del Sáhara y el Islam con el árabe en el norte modificaron las lenguas de los países del norte africano. Por eso hay tanta mixtura, tanta mezcla. El intenso movimiento comercial y los flujos de migrantes provocaron la aparición de lo que llamábamos lenguas francas. ¿Se acuerdan del programa pasado?
Las lenguas francas son aquellas que están mixturadas, están mezcladas y constituyen lenguas que tácitamente nos permiten entendernos y son una mezcla un poco de todo. Claro, claro. Y es muy importante, sobre todo en estos lugares donde las migraciones internas son tan grandes y son tan constantes. Y han permitido también el comercio y la formación de familias y la mezcla, ¿verdad? Digamos, el cruce cultural. Así, el fufulde, el hausa, el lingala, el suajile, el kikongo son hablados por muchísima gente en forma mezclada con los alóctonos y con otras lenguas interiores. Después de la descolonización, además de cambiarle el nombre a los países que se fueron formando, si nosotros miramos el mapa político de África, vamos a ver que la mayor parte de los países tienen fronteras rectas, los límites son rectos. Es verdad, sí. Tienen que ver sobre todo con los paralelos y con los meridianos, en realidad son curvos, sucede que en el mapa aparecen rectos, ¿verdad? Son líneas trazadas a partir de paralelos y de meridianos, algunas con accidentes naturales como ríos o cordilleras en el caso del Atlas, ¿no? Y Marruecos, ¿no? Pero se partió África como si fuera una torta. Cuando se colonizó, se partió como algo, como un botín. Entonces, cuando se descoloniza, tiene toda esa reestructuración dificilísima. Todavía se está reestructurando y faltan posiblemente décadas para que se reestructure del todo. Desde el punto de vista de los límites y desde el punto de vista de los clanes, de las tribus, de los idiomas, porque es muy desigual debido a toda la historia de sangrado que tuvo, ¿no? Con la extracción de gente a la fuerza para cumplir trabajos, labores, como esclavos, y posteriormente cuando se repartió el continente por sus recursos por parte de los europeos. Sí, totalmente. El desarrollo de una lengua única en un país es prácticamente imposible en África actualmente. Imposible. Por la diferencia de la que hablábamos. Por origen, vamos a clasificarlos en afroasiáticas, que es la más antigua, la que hablaban, por ejemplo, y escribían. Allí sí tenemos lenguas escritas bien documentadas, los antiguos egipcios, y los de Canaán, los habitantes de Canaán. Entonces, y los acadios, tienen prácticamente el mismo origen lingüístico y pudieron escribir. Escribieron. Después tenemos la semítica, la cushita, la bereber y la chádica, que son las lenguas más comunes en toda el África del Magreb y subsahariana. Las lenguas nilo-saharianas, que son las que se hablan principalmente en Sudán, Etiopía, Kenia, Uganda y en el norte de Tasmania. Aquí tienen un origen en gran parte asiático debido a las primeras migraciones que existieron. Pero aquí tuvo mucho que ver también Egipto, porque Egipto, colonizó parte de lo que es Sudán, después se independizó, lógicamente, que fue un reino aparte, pero hablaban el mismo idioma. Entonces Egipto, al colonizar, el antiguo Egipto, no, al colonizar parte del territorio de lo que hoy es Sudán, extendió también su forma de hablar y su forma de escribir. De ahí la mezcla. En Etiopía, en Kenia, en el norte de Tanzania, en Uganda, en Sudán, las lenguas son niloasiáticas y niloafricanas. Es decir, hay mezcla justamente por la colonización antigua y por el movimiento de población. Las congo-nigerianas, que algunos lingüistas llaman nígero-congoleñas, no me preguntes por qué, si es porque una predomina sobre la otra o qué. La familia del bantú, la subfamilia del bantú, comprende muchas de las lenguas de este grupo, de las congo-nigerianas o nigero-congoleñas. Las cloicianas, en Namibia, Botsuana y Angola, y aquí tengo que hacer una parte, son las lenguas más antiguas. Las lenguas que se hablan en Namibia, en Angola, en Botsuana, incluso en Mozambique, están dentro de las lenguas originarias. Fíjense ustedes allí, ¿no? Sí. En el oeste sobre el Atlántico tenemos Angola, Namibia. Namibia está justamente frente a Uruguay, está en la misma latitud. Mirá. Está después Botsuana. Miren allá Mozambique, en el este, allí sobre el estrecho de Madagascar o el estrecho de Mozambique también se le llama, en color verde. En esas regiones hasta podríamos decir
incluso en el ángulo noreste o superior derecho de Sudáfrica, se hablan los idiomas más antiguos del planeta. Allí es donde se encontró también al Homo naledi, hace relativamente pocos años, creo que fue en 2015 que se supo. Esas lenguas tienen una característica. Muchas consonantes se hablan con chasquidos. Ah, mira. No es que hable otentote, ni que hable jimba. Los jimbas, Sí. que son considerados una de las etnias más hermosas humanas del planeta, son realmente bellísimos los jimbas, hablan un idioma con chasquidos y con ruidos de dientes y de lengua que son muy antiguos. Los otentotes aún más. Los otentotes, que son pueblos pequeñitos, están dentro de los pigmeos y que son nómadas en su mayoría, tienen ese lenguaje de chasquidos y ruidos dentales que se consideran, son propios de los primeros Homo sapiens sapiens. Qué lindo hablar de estas cosas. Perdón. Después hay familias alóctonas africanas propiamente dichas, es decir, lenguas que no son autóctonas dentro de la misma África, como el malgache del que hablábamos, que es afroasiática o austronesia, el guayaratí, que procede de la India, que también se habla en Madagascar y se habla en algunas poblaciones costeras de Mozambique y en la isla de Mauricio. Así que, como vemos, hay un conglomerado importante lingüístico acá. ¿Muchísimas lenguas fueron escritas? Sí. Sí, por lo que se ha encontrado a nivel de lo que son las pinturas rupestres y las escrituras rupestres. Pero la mayor parte de ellas no se pudieron interpretar, no se pudieron entender, debido justamente a la imposibilidad de nexos para poder entenderlas, de un hilo que nos conduzca. Hay lenguas criollas, que son producto de las mezclas autóctonas con las alóctonas. Está el inglés dialectal de Sierra Leona. En Sierra Leona se habla el suajili en parte de la población, por eso te digo que hay son políglotas. Se habla el inglés, pero además se habla una mezcla de suajili inglés, que es el dialectal, el que hablan como el portuñol que se habla en las fronteras. El portuñol en Rivera o en Río Branco o en Chuy. Eso mismo. Sí. El canfranglais o canfranglais en Camerún, canfranglais, se habla una mezcla de lo que es idiomas de origen bantú con francés y con inglés. Pero además, quienes estudian hablan el francés, el inglés y el canfranglais. Y además pueden hablar el bantú. Por eso te digo, es el continente que tiene más políglotas. Es increíble la riqueza que tiene África a nivel de lenguas. Es increíble. Sí. Es increíble. Bueno, el Afrikaans en Sudáfrica, por favor, que es una mezcla de neerlandés y de los distintos idiomas nativos que había en Sudáfrica cuando fue ganada por los neerlandeses, ¿no? Por los holandeses. Hay muchas lenguas aisladas, difíciles de clasificar, en pequeñísimos grupos. Por ejemplo, en el interior de Ruanda, en el interior de Burundi. En el interior, el otro día vi unas fotos maravillosas de Tanzania. Es Tanzania, sí. Donde se encuentra el Kilimanjaro. No me acuerdo si es Tanzania ahora el volcán que se encuentra en el medio de la meseta africana. Unas fotos que hace un grupo de exploradores, hay de todas las nacionalidades, pero yo tengo por Instagram un vínculo con unos chicos que son argentinos, que son exploradores, de tribus que vos decís todavía se visten de esa manera, todavía se agrandan la boca con un pequeño tabique de madera, todavía hay mujeres jirafa. Que se ponen los aros en el cuello. Exacto, todavía los hay y todavía hablan en pequeños números sus idiomas nativos. O sea, están aislados, hay muy poco contacto con... Pero hay varios grupos en África. Sí, los hay, porque además África es enorme, es un continente gigantesco. Vamos a hablar un poquito de un poeta, Birago Diop, que es senegalés. Nació en 1906 en Ouakam, en Senegal, y murió en 1990. El soplo de los ancestros. Anona Kanye. Dice Clara Núñez, de Barcelona. ¿Te acuerdas que nosotros hablamos de Chimamanda Ngozi Adichie, ¿no? Sí, una joven escritora. Me acuerdo. Una joven escritora nigeriana que es muy exitosa, que escribió Medio Sol Amarillo, que habla justamente sobre Biafra, cuando se partió esa parte
políticamente, fue un sangrado espantoso, y que habla en justamente el hibisco rojo, habla de su vida, ¿no? Como nativa educada en un país colonizado. Y dice Clara Núñez: es un hecho conocido la importante relación que existe entre la poesía y la mayoría de los países africanos. La tradición oral, que viene desde tiempos inmemoriales, con las conocidas epopeyas o la figura del griot en muchos países del continente, sigue estando presente de manera muy profunda a la hora de expresarse. Pero además, ya hace mucho, mucho tiempo que las letras africanas gozan de una salud excelente, y si no, que se lo pregunten a la aclamada escritora nigeriana Chimamanda Ngozi. Pero esa es otra historia. Hoy vamos a hablar justamente de Virago Diop, y vamos a leer este poema que se trata también de escuchar a las cosas más que a los seres. Escucha más a menudo a las cosas que a los seres. La voz del fuego se escucha. Escucha la voz del agua. Escucha en el viento. Al zarzal sollozando es el soplo de los ancestros. Él reitera cada día el pacto, el gran pacto que une a la ley, nuestra suerte, a los actos de los soplos más fuertes, la suerte de nuestros muertos que no están muertos, el pesado pacto que nos une a la vida, la pesada ley que nos une a los actos de los soplos que se mueren. ¿Viste qué cosa tan hermosa? El soplo de los ancestros. Hay acá de León Mauricio, de Costa de Marfil, otro poema que es una versión libre de José María Amigo Zamorano. Anoma Canie. Todo lo que me has dado, todo lo que me has proporcionado, África. Lagos, bosques, lagunas rodeadas de brumas, todo lo que tú me has concedido, músicas, danzas, veladas en torno al fuego, todo lo que en mi piel has cincelado, tintes de mis ancestros, indelebles en mi sangre. Todo lo que me has dado, África, me hace caminar de esta manera, con un paso diferente a cualquier otro, la cadera rota bajo el peso del tiempo, los pies anchos por todas las marchas. Todo lo que me has dado en herencia, y hasta esta pereza atada a mis talones, lo llevo con orgullo en mi frente, y mi salud ya no la perderé. Y paseo, marcho, camino, voy cantando mi raza por el mundo, ni mejor ni peor que cualquier otra. Todo lo que me has dado, África, sabanas que broncea tu sol cenital, tus animales que dicen perversos, tus minas inexplicables riquezas, obsesión de un mundo antagonista, tu pena por haber perdido paraísos. Te protejo todo con mano implacable hasta la luminosidad de los horizontes para que continúe por siempre intacta esa misión que te confirieron los cielos. ¡Qué delicia de poema! Sí. Y cuánto orgullo ancestral. Y vamos a terminar con Oceanía. Hoy vamos a terminar con Oceanía y también con un poeta magnífico. Les Murray se llama, es un capo. Pero porque estos otros son poetas exquisitos, pero este es un capo porque es muy, muy especial la forma en que escribe. Acá me basé en los estudios de la UNESCO para estudiar Oceanía y en Juan Carlos Moreno Cabrera, Lenguas del Mundo. Las lenguas de las islas del Pacífico son islas, por lo tanto, evolucionaron solas. Tanto las australianas como las islas de Polinesia, Melanesia y Micronesia. Ahí lo tenemos. Ahí está, exactamente. Ahí tienen Australia y Tasmania. Ya en Tasmania había un pueblo, tasmano, que fue diezmado y tanto no existe la etnia como no existe su lenguaje. Sí quedaron los australianos. Después, hacia el este aparecen los arcos de islas, ¿verdad? Sí, en el mapa político lo vemos mejor. Exactamente, ahí está. Aparece, llega hasta Hawái, ¿eh? Sí. Llega prácticamente hasta Hawái. Sí. Aparece Melanesia, o sea, las Islas Negras que se llaman. Margaret Mead tiene un libro que se llama Melanesia, las Islas Negras del Pacífico, que es una maravilla. Allí, por ejemplo, en Melanesia, nosotros tenemos justamente los archipiélagos de las islas pequeñas, ¿no? Pobladas por poblaciones de piel más oscura. Está Papúa Nueva Guinea, las Islas Solomon, Vanuatu, esto en Melanesia. Papúa Nueva Guinea es grande. Es una isla que se divide en 2 países, pero después son todas islas pequeñas.
las Islas Salomón o Solomon, como decíamos, Vanuatu, Fiji, y los papuenses, que son además muy buenos jugando rugby, pero eso es otra cosa. Después están los estados federados de Micronesia, que abarcan las Marshall, Kiribati y una enorme cantidad de islas más que no vamos a mencionar porque sería imposible. Y Polinesia, que llega hasta Hawái, donde están Tonga, Tuvalu, las Marquesas. Es decir, son 3 arcos enormes, además de Australia y de Tasmania. Sí, lo que pasa es que esas islas se mezclan para el norte con todo lo que viene de Asia, ¿no? Todo el cinturón ese, ¿no? Exacto, y ahí quería llegar, exactamente. Así como hay islas lenguas que evolucionaron solas por las islas, perfecto. Todas las islas de del extremo, digamos, de los arcos del extremo norte, noroeste y noreste, están muy mezcladas con las lenguas asiáticas. Porque incluso, si vamos al caso, los intercambios migratorios se dieron hasta con las islas del sur de Japón. Claro, sí. Entonces hay una gran cantidad de islas que hablan lenguas de origen asiático. Sí, por eso Japón también invadió muchas de esas islas en la Segunda Guerra Claro, Mundial, ¿no? por supuesto que sí, exactamente. Las familias de lenguas australianas evolucionaron en forma aislada. En Tasmania, decíamos, se exterminó tanto la etnia como la lengua. La principal familia de lenguas es la Pama-Nyungana, que se habla principalmente en el centro. No olvidemos que Australia fue colonizada principalmente en el este y en el sureste. Pero en el centro, en el Gran Desierto de Victoria y en toda el área del corazón de Australia, sigue habiendo enormes vacíos humanos. Enormes, en anecúmenes. Es decir, que para que uno conoce Australia por lo lindo que es, pero la gran parte del centro de Australia es desierto. Es prácticamente... No se puede vivir. No se puede vivir allí. Se puede vivir. Viven pequeñas Me contaba un amigo que estuvo en Australia hace un tiempo atrás, de que, bueno, que es como bordear Australia. Claro. El ecúmene australiano, la gran población, se encuentra en los bordes, principalmente en el este, sobre el Océano Índico. En el centro, el gran desierto, la zona de la Cordillera Victoria. Entonces, estamos hablando de áreas muy difíciles de poblar. Muy difícil. De todas maneras, existen pequeños pobladores allí. Y se dice que los cielos del centro de Australia son los más hermosos del mundo. Porque la sequedad, el suelo, imagínate el cielo, dice que de día resplandece como un lapislázuli, pero de noche se ven millones y millones y millones y millones de estrellas. La Vía Láctea se ve perfecta. Tiene que ser algo maravilloso. Y allí hubo pequeños grupos que sobrevivieron. Al norte de Australia se hablan otras lenguas y para generalizarlas se llaman no Pama-Nyungana. Es decir, Pama-Nyungana son las que hablan los aborígenes la mayor parte y las otras son no Pama-Nyungana o Tibi también se les llama. Nosotros vamos a hablar hoy de un poeta que a mí me gusta mucho, que es Leslie Alan Murray. En realidad se le conoce como Les Murray, y que él justamente hace una poesía muy particular. Antes de terminar con la parte política de Australia y con la parte histórica de las lenguas, tenemos que recordar que todo esto fue colonizado mucho más tarde que África y que América. Se colonizó Australia por parte de los ingleses, cuando el imperio inglés era el más grande del mundo históricamente, y se colonizó gran parte de las islas. Pero hubo disputas con Francia y con Nederland, con Holanda, con Países Bajos, por islas que después se acordaron, se repartieron. Como se repartió África, se repartieron las islas. Son islas paradisíacas muchas de ellas, pero muchas son muy pequeñas. Algunas tenían pobladores y muchas estaban vacías. Incluso políticamente, cuando estos sectores se independizaron, tuvieron que hacer rectángulos y cuadrados en el globo terráqueo y en el mapa para saber hasta dónde llegaba su soberanía y hasta dónde llegaba su uso horario. También. Por eso los usos horarios, si ustedes miran el mapa de usos horarios, hay un uso horario que está, en lugar de ser curvo o de ser recto, tiene toda una cantidad de vueltitas y cuadritos. Verdad, porque sucede que hubo que arreglarlo porque había una isla en la que 2 veces era sábado en la semana. Tenían un fin de semana de 3 días. ¡Qué lindo! De querer ir a vivir allí, justamente arreglan el uso horario. Se podrá creer. Entonces, eso quería aclararlo. La colonización
hizo mucho estropicio. También dejó sus huellas. Sí, 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 sí. Hoy en día esos lugares muchos de ellos son... Orgullosamente ingleses. claro, algunos de ellos, otros Australia, orgullosamente... Nueva Zelanda. Por supuesto, No, claro, no, forman no, parte... no le hacen despecho. Exacto, forman parte de la Commonwealth, de la Comunidad de Naciones. Sí, sí. Otros, por ejemplo, con Francia, tienen nexos También. muy poderosos. Hay otros que con Netherlands, con Holanda, pero de todas maneras hay deseos de independencia. Sucede que además son islas muy marcadas por los desastres naturales más allá de su belleza. Bueno, sí. Sismos, erupciones volcánicas, gran parte de esas islas son de origen volcánico, no nos olvidemos. Tsunami, cuando se producen los sismos de fondo marino, y allí arrasa, e incluso desaparecen islotes, desaparecen poblados costeros completos. Las poblaciones que viven en estos lugares, que todavía mantienen sus costumbres, viven principalmente de la pesca y de la agricultura, y hoy en día se les ha sumado el turismo. Claro, sí, sí. Pero algunos de ellos no quieren saber nada. En Islas Seychelles, por ejemplo, existen algunos atolones y algunas islas que están pobladas por familias que viven de la pesca, de una agricultura de sustento, de la extracción de los cocos de las palmeras cocoteras, y eso, y allí se terminó todo. Y hay algunos que no quieren saber nada con el contacto del contacto con los occidentales. No quieren saber nada. Incluso han matado hace pocos años a exploradores que han querido acercarse a ellos. Es difícil en un mundo tan globalizado permanecer aislado. Pero vamos a hablar de este poeta australiano porque ya vamos a ingresar de nuevo en autores australianos que ya hemos visto algunos. Este se llama Leslie Alan Murray, o Les Murray como se le conoce familiarmente. Nació el 17 de octubre de 1938 en Taree y murió el 29 de abril de 2019. Fue poeta, antólogo, es decir, escribía antologías, y crítico. Su obra se extiende a lo largo de más de 40 años y se compone de 30 libros de poesía, 2 novelas en verso y 2 libros con escritos en prosa. Su poesía ganó numerosos premios y es considerado aún hoy en día el más grande de los poetas australianos. Les Murray se formó en la Facultad de Arte de la Universidad de Sydney y además estuvo trabajando en la Armada Australiana como reservista. Entre 1963 y 67, sus conocimientos de idiomas le permitieron trabajar como traductor en la Universidad Nacional de Australia. Por aquellos años, Les Murray también realizó viajes por varios países europeos, residió un tiempo en Gales, de ahí orgullosamente inglés, como decís vos. Y después decidió dejar de lado la carrera de traductor para dedicarse a la poesía. Y murió siendo poeta. Es considerado uno de los más grandes, o si no el más grande, poeta australiano. Ha sido traducido a más de 10 idiomas y fue candidato al Premio Nobel de Literatura. Se convirtió al catolicismo a los 26 años, en 1964. La historia y los paisajes australianos, la vida de los aborígenes, las tareas rurales, son algunos de los temas que aparecen en los trabajos de Murray, cuyas obras han sido traducidas a 10 idiomas por lo menos. Su poesía es notable por la energía que tiene. Hablan algunos críticos, dicen que tiene una fecundidad isabelina, es decir, que escribe muchísimo, que escribió muchísimo y con muchas imágenes, con muchas metáforas. Y al igual que los poetas del siglo XVII, a menudo es intelectualmente exigente. Entonces, no renuncia a ser popular, pero es exigente consigo mismo. Claro. Siempre fue. Intentó ser muy bueno en lo que hacía. Trató de ser académicamente excelente, sin dejar de ser popular. Retrato del autista como conductor del New World. Un auto es además un templo veloz. Ahí adentro solo te detendrían las almas de los policías. ¿Quién se atreve a llamarte cuando aprietas el pie en el acelerador contra las puertas de la dura realidad? Qué placer es el bastón de cambios. Las granjas por eso fueron abandonadas. De segunda a tercera, en el Mazda, uno se eleva al cielo. Y de tercera a primera, luego, ante el semáforo, te dibuja una sed deprimente de caída libre. Bajo el cielo que supera lo irreductible, apenas estás vigilado. Puedes soltar tu lengua, practicar, echado en el pasto, más que el greco. Puedes saborear otras lenguas. Orotate para fundities. Son simplistas los que dicen el artista es un niño. Ellos no aciertan. Un artista, aún con hermanos, hermanas, esposa, es un hijo único.
Entre autodidactas, solitarios, fans de consultoras, enciclopedistas del campo, hay también códigos. Nos reunimos, serios como príncipes, y cambiamos opiniones. ¿Sabes que hay murciélagos que vuelan de costado? Cuidado, Hitler fue uno de nosotros. Tenía una teoría. También contamos con estos genios en cuyas disputas se oye algo así como un aficionado adolescente que discuta evidencia y verdad, y hasta líderes que murmuran, sufrir es burgués. Pero mientras hago un cambio para pasar a un camión con una montañosa carga, pienso que conducir no es sino un dominio al que se agarran los dominados. Esto ha acabado de socavar viejas artes para esconderse en nuestras entrañas. Seguro que si tú me preguntaras ¿por dónde queda el New World?, debería señalar que está en tu maquinaria. Ese mundo florece de abajo de las autopistas, donde la tolva azul verde oro es una fronda sacudida que un conductor siempre quiere evitar. No hemos venido del New World, pero de él nuestros sueños se apoderaron. Raros ecos habitan entre nosotros, de constantes explosiones, de globos que vuelan ajenos. Claro que amamos nuestras ostras. Dentro soportamos lo insoportable. Claro, el costo es sangre. ¿Qué te parece para alguien que está conduciendo un auto que pueda pensar un poema como este, que anda en tantas cosas y que es tan nutrido, ¿no? Total. Sí. La tolva azul celeste oro de la autopista, impresionante el uso de las imágenes. A mí me gusta mucho. Por supuesto que se pierde en la traducción. Bueno, sí. En la traducción siempre se pierde. Pero a mí me encanta porque es muy distinto, es diferente, es un poeta poderoso en las imágenes, muy original, y veía desde su automóvil y cuando caminaba y cuando viajaba a la gente de su tierra, y sobre todo eso y sobre sus paisajes urbanos y rurales escribió. Les Murray, australiano él. Bueno, muy bien, Australia, una linda tierra para visitar, pero como dijera Carlos Tan con su personaje Darwin, todo lo que te pica te mata. Ah, por supuesto. Mis hijos dicen, Micaela y Facundo los dos, pero no hay bicho mortal que no viva en Australia, porque hasta los escorpiones, que acá son bastante benevolentes, a mí me picó uno una vez, me dio solamente fiebre, allá te matan. Las garrapatas te pueden matar, porque además son enormes, todo te mata. Las víboras totalmente, son las peores. Bueno, sí, tengo un amigo que... un lagarto en el patio. ¿De dónde? ¿Qué tenés ahí? Un lagarto overo. Sí. Ay, sí, bueno, ya no podés tener nada, llegás a tener... Sí, víboras, ¿no? No, las serpientes. La mamba negra, que se considera la serpiente más venenosa de todas, es australiana. Ellos están muy acostumbrados a vivir en esa realidad. Sí, obviamente, sí. Pero también han invadido mucho el hábitat, que es otro de los grandes problemas de lo que vamos a hablar cuando hablemos de algunos autores. Cómo en la invasión del hábitat ha determinado que las especies, digamos, tengan que convivir con el humano, no tienen más remedio. Nosotros lo vemos acá, por ejemplo, nosotros en los estudios que tenemos en Montevideo, la cantidad de halcones que hay en la ciudad. Por supuesto. Antes no había. Claro. Y ahora es impresionante. Claro, porque ¿qué sucede? Ha sido tan grande la expansión urbana, y eso que nosotros es un país pequeño, una ciudad chica, pero el hábitat es el hábitat. Entonces, lógicamente, terminan conviviendo. Veía el otro día fotos de Fototrampeo, que es otro lugar que sigo en Instagram, que está interesantísimo, que trabajan con cámaras en nuestra fauna principalmente. Tucanes en Maldonado. Ah, mira. El otro día me decían que podían estar escapados de alguna, digamos, de alguien que los tenía en cautiverio, ¿no? De algún cautiverio. Pero no, escapan de sus hábitats naturales porque está todo tan habitado. Uh-huh. Bueno, ¿te acuerdas cuando la pandemia, cuando se habían hecho amos y señores los animales de las ciudades? Sí. Cuando estábamos encerrados. Bueno, hay muchas cosas para hablar y que todas están reflejadas en la literatura. Bueno, genial. Bueno, nos reencontramos en el próximo programa. Prontamente hablaremos sobre talleres literarios y que van a comenzar dentro de un tiempo. Pero bueno, por ahora seguimos con la columna. Y bueno, te agradecemos, María, y nos reencontramos en la próxima. Muy feliz de estar contigo. La próxima vamos a hablar de alguien... Vamos a meternos en la Rusia zarista y vamos a hablar de León Tolstoy, que yo sé que a mucha gente le va a gustar mucho. Perfecto, muchas gracias. No, a ti. Un saludo, audiencia.